Dios le bendiga abundantemente. Es un inmenso honor y placer poder estar una vez más en este espacio para compartir una enseñanza de la palabra con cada uno de ustedes. Bendecimos sus vidas y pedimos a Dios que esta palabra les sea revelada por el Espíritu para que este mensaje llegue a sus corazones, transforme su vida, porque la palabra de Dios liberta, restaura y transforma. Y eso es lo que estamos enseñando en este espacio. La palabra de Dios sin ninguna añadidura, buscando que la iglesia de Cristo pueda seguir creciendo en la palabra y permanecer en la palabra. El día de hoy continuamos con el libro de Primera a los Corintios, que el día de hoy tiene el cierre de este libro con el capítulo 16, donde el apóstol Pablo empieza a dar enseñanza de forma general, exhortaciones generales que él trae acerca de algunos asuntos que él recibió solicitud de parte de la iglesia para que enseñara sobre estos temas. Y vemos que finalmente al llegar a este capítulo, pues vemos que el apóstol Pablo a lo largo de toda esta carta le estaba respondiendo a esas preguntas, exhortando, corrigiendo varios problemas que se le enviaban en el informe de parte de los líderes de la iglesia. Y otras cartas que lo mismo Corinto también habían escrito. Ahora en este capítulo 16, como decía, el apóstol Pablo toca el último tema que posiblemente también los corintios le habían consultado por medio de una carta, y era referente a la ofrenda para los pobres. Asimismo, termina detallando sus planes personales en cuanto a su ministerio de predicar la palabra de Dios y a enviar saludos especiales a líderes que estaban delante de la iglesia. Entonces, vemos que, vamos a ver en este capítulo 16, que las instrucciones que el apóstol Pablo le da en cuanto a las ofrendas que los corintios recogían para ayudar a los pobres de la iglesia de Jerusalén. En este capítulo, a diferencia de los capítulos anteriores, tiene un contenido variado, abarca varios asuntos. En primer lugar, Pablo trata sobre una colecta para los creyentes pobres de Jerusalén. Después pasó a considerar otros asuntos como, por ejemplo, las oportunidades y la oposición, sobre velar y orar, sobre la conducta de la iglesia, la prueba decisiva de la doctrina y sobre asuntos totalmente eclesiásticos. En este capítulo tiene una perspectiva de la totalidad de la iglesia. Entonces, va dividiendo los versículos de acuerdo a los temas que él quiere tratar para cerrar esta carta a los Corintios. Entonces, se mencionan diferentes personalidades o diferentes creyentes que caminaron por la ciudad de Corinto y que dedicaron su vida a Cristo. Entonces, vemos que hasta el último momento el tema, Pablo está llevando siempre enseñanza y exhortación, porque recordemos que él estaba, y como lo manifestó en el capítulo 12, estaba utilizando sus dones para que la iglesia sea edificada. En algunos momentos vemos cómo trata las enseñanzas de la palabra para traer corrección, para traer exhortación, y otra para traer también motivación a que puedan vivir una vida como Cristo la vivió y que es el ejemplo que se le estaba dando a la iglesia. Entonces, es el tema que trata el apóstol Pablo para el día de hoy referente a las ofrendas de los santos, especialmente aquellas que eran destinadas a ayudar a los pobres. Pues los judíos tenían un sistema de diezmo y ofrenda que estaban destinados al mantenimiento del templo, sostener a los sacerdotes y ayudar a los pobres. En el caso de la iglesia primitiva, que es donde se desarrolla este ministerio del apóstol Pablo, vemos que el énfasis que le dieron a las ofrendas a estos creyentes del primer siglo lo podemos ver también en el libro de Filipenses. Ofrendaban con el objetivo de ayudar al apóstol en su ministerio. Vemos que dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Filipenses 4, 10, 11. El apóstol
prefería en algunas ocasiones trabajar con tal de no ser una carga para las iglesias y prefería, ante todo, dar que recibir. Dice, podemos ver lo que nos dice la palabra en Hechos 20:34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que es recibir. Entonces el apóstol Pablo está poniendo eh, su propia situación como apóstol, dando gracias porque ellos le han ayudado, han extendido esa ayuda a él como predicador de la palabra, pero él también hace énfasis en la importancia de trabajar con sus propias manos, aún ejerciendo su ministerio de evangelización en el primer siglo y que se dedicaba a hacer trabajo y a las personas que lo acompañaban trabajaban más bien para ello dar para la iglesia. Entonces, cuando Pablo visitó a Corinto, se dedicó a su oficio, que era el de hacer tienda antes de esperar ofrenda y ayuda. Después de estas cosas, Pablo solicitó Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tienda. Entonces, por eso el apóstol Pablo, en esa primera carta a los Corintios, está mencionando de que cuando hay alguna situación o en ocasiones o necesidad, él se ponía a trabajar para sostener el ministerio. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Primera de Corintios 9, 11 al 14. Por tanto, algunas ofrendas que se daban en la iglesia de este primer siglo estaban destinadas a ayudar a los ministros. Pero sin embargo, Pablo no siempre hizo uso de este derecho de acuerdo a lo que declara en esta carta. Otra de las razones por cual la iglesia primitiva ofrendaba era para ayudar a los pobres. Esta parece ser la principal razón por la cual los cristianos de este primer siglo ofrendaban, ya que en ese tiempo no existían templos formales, sino que las iglesias acostumbraban a reunirse en las casas de algún creyente de la comunidad. Por tanto, no tenían necesidad de hacer gasto para temas de mantenimiento, edificios, servicios u otras necesidades relacionadas con sostener un templo. Entonces, en el libro de los Hechos se puede ver que los santos se organizaban para ayudar a los necesitados. Dice en Hechos, capítulo 4, versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendía y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. En algunas ocasiones vemos como la iglesia gentil se organizaba, hablamos de la iglesia no judía, se organizaba para enviar ofrendas de ayuda a otras iglesias que atravesaban por dificultades o situaciones difíciles. A veces lo hacían a través de Pablo o lo hacían a través de algún otro hermano. ¿Cómo era el método que Pablo estaba estableciendo en esta iglesia para ofrendar?
Primera de Corintios 16:2 nos dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según lo que haya prosperado. Aquí podemos ver que era como la metodología que los cristianos o que Pablo había establecido para la iglesia en ese entonces. Si leemos este pasaje nos damos cuenta de algunas cosas. En primer lugar, que vemos que la costumbre de los creyentes era apartar la ofrenda cada primer día de la semana, y que el principio era dar por generosidad, por agradecimiento a los favores. Por eso él dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces está hablando de esa generosidad, de ese agradecimiento por haber recibido bendición. Entonces eso trae una gran bendición a la vida del ofrendante, porque así como da, dice la palabra, así también va a recibir bendición de Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que esté enriquecido en todo para con toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros de gracia. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo está apelando a esta promesa y a esta declaración en ese método de ofrendar conforme a prosperado la persona, con generosidad, y dice no por necesidad, sino sabiendo que Dios nos ha dado más y que es por gratitud que devolvemos. ¿Y para qué son estas ofrendas? Como el apóstol Pablo hace esta enseñanza, se está refiriendo a mantener a los ministros, a los apóstoles que estaban predicando y que no podían dedicarse a un trabajo porque estaban haciendo las actividades de la iglesia. Y también decía que había una porción de esta que se dedicaba a lo que es el cuidado de los pobres. Y continúa el apóstol Pablo explicando cómo debe ser guardada, manejada la ofrenda, cómo la vamos a administrar. Dice, guardándolo para que cuando yo llegue no sea recogido, no se recojan entonces su ofrenda. Y cuando haya llegado, a quien hubierais designado por carta, o a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Y si fuese propio que yo también vaya, irán conmigo. Finalmente vemos cómo en este pasaje sobre las ofrendas a los santos eran manejadas por la iglesia. Primero el apóstol les decía que guardaran estas ofrendas hasta que llegara ese momento, esa oportunidad, y que no se esté recogiendo ya cuando esté ahí la persona que va a llevarla a su destino. Entonces dice que previamente se recogieran las ofrendas, se hicieran las colectas, que la guardaran para que llegue, cuando llegue la persona que ha sido designada por el apóstol para recoger las ofrendas, entonces luego debe ser administrada por hombres fieles que aseguren que se le dará el uso adecuado a lo que habían recogido. Y cuando haya llegado a quien hubieses designado por carta, a esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuese propio, yo también vaya o irán conmigo. De esta forma, la iglesia se aseguraba que las ofrendas no fuesen malgastadas o usadas con fines personales o fines egoístas por una sola persona, sino que existía un grupo pequeño de hermanos fieles que garantizaban el uso correcto. Por eso el apóstol Pablo está dando estas indicaciones. Y como decía al principio, él
da las enseñanzas de acuerdo a las solicitudes previas que le habían hecho tanto los líderes de la iglesia como la iglesia en sentido general. Entonces, este principio se ve también mencionado en 2 Corintios, pero gracias a Dios, 2 Corintios 8:16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir con vosotros, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de vuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Qué principio tan importante de administración para las cosas de la iglesia. Como el apóstol Pablo, de manera clara, precisa, explicando el objetivo, la metodología y cómo se manejan los recursos dentro de la iglesia. Entonces, para que no haya, porque donde hay manejo de dinero casi siempre se tienden a dar confusiones o que las personas podrían usarla, como dicen, con fines egoístas o para uso personal. Establece claramente cuál es el fin de la recolecta de las ofrendas o los donativos que se hagan, para que la obra continúe avanzando, para sostener a los que están dedicados a la predicación del evangelio por tiempo completo, y como invierten su tiempo en la predicación del evangelio. Por eso el mismo apóstol Pablo en el versículo pasado decía que el que ministra en el altar pues tiene que vivir de el altar, de lo que se recolecta en el altar. Entonces el apóstol Pablo es enfático y él pues dice que da gracias a Dios porque puso en el corazón de Tito esa solicitud de ir a predicar, a trabajar junto con ellos, y va hablando de las personas que con un corazón para con Dios se dedican a ir llevando el evangelio, pero ir viendo dónde está la necesidad de las personas para que puedan ser suplidas por esta recolecta, por estas ofrendas. Los párrafos que van del 10 al 24, Pablo menciona diversas personalidades, son personas que él ha mencionado antes, aquellos que vivieron en aquella ciudad y caminaron por sus calles, por sus variadas formas de práctica mundana, pero que ahora estaban totalmente entregados al Evangelio, a Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo empieza a saludar puntualmente a estas personas que estaban dando testimonio de la obra que Dios ha hecho en la vida de ellos. Dice: si llega Timoteo, procurad que estés con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Por tanto, nadie lo tenga en poco, sino encomendarlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Entonces, Pablo recomienda en esos saludos finales a que puedan recibir a Timoteo, que era su hijo en la fe y que estaba predicando con él, que no lo vayan a tener en poco porque era muy joven, pero sí había dado testimonio de su conversión y de su ministerio de evangelista al punto de Pablo. Acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá en cuanto tenga la oportunidad. Entonces recordemos que la iglesia en Corinto tenía al principio, que hablábamos casi en la introducción a los capítulos, que se habían producido divisiones por la preferencia de los apóstoles, que uno que decía que de Pablo, otro de Apolos, otro de Pedro. Pablo sentía mucho afecto por Apolos y dejó bien en claro que ambos estaban juntos sirviendo al Señor, que ellos estaban en unidad
llevando la palabra y que la iglesia no era de ellos, sino que era del Señor. Él aseguró entonces que daba esa recomendación de que Apolo iba a llegar también a visitarlo. Continúa el apóstol Pablo diciendo, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esta es una palabra de aliento que significa en el día de hoy que para el día de hoy es palabra de motivación, palabra de afecto, palabra de aliento. Entonces, el apóstol Pablo, después de dar esta enseñanza, después de dar recomendaciones, empieza, continúa hablando de líderes importantes, pero dice varios verbos sumamente importantes. Estén alerta, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe. ¿Cómo se permanece firme en la fe? Permaneciendo en la palabra, escudriñando la palabra, estar alerta para que es en oración sean guardados de todo peligro, para que estén alerta, para que, como dice la palabra, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El cristiano debe estar alerta, alerta como un soldado, presto para la batalla, permanecer firme en la fe a través de la palabra. Sean valientes. El evangelio no es para personas cobardes. Y dice, sean fuertes y que todo lo que vayan a hacer, recordemos que el apóstol Pablo, a partir del versículo 12, que empieza a hablar de los dones espirituales, él habla de ese mejor don, que es el amor, y continúa diciendo, y que todas las cosas sean hechas con amor. Recordemos que si solamente se ejercen los dones, se ministra en la iglesia, solo pensando que es por nuestras capacidades, por nuestras habilidades o por nuestras intenciones egoístas, dice, es como címbalo que retiene, es como tocar una trompeta sin ninguna melodía, sin ningún acorde que sea grato para el oído. Por eso él dice, todas las cosas se han hecho con amor, porque el amor es el mejor don que el apóstol Pablo está tratando de que quede en el corazón de la iglesia de los Corintios, que quede hoy en la iglesia, que podemos hacer muchas cosas, pero si carecemos de ese amor de Dios que dado por el Espíritu Santo, pues la obra que estamos haciendo es vana, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo empieza con expresiones simbólicas de amor, de perdón, de unidad en la iglesia y recomendando y saludando a las personas de las iglesias y queriendo en todo momento evocar esa condición de unidad, esa condición de amor, esa condición de cuidado, que son todos hermanos, que no importa si judíos o griegos, que igual es la iglesia de Cristo, que somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos con el libro de Segunda de Corintios. Iniciamos al igual que como esta primera carta desde el capítulo 1 para ir desarrollando la enseñanza capítulo por capítulo, versículo por versículo, esperando que esta palabra sea de bendición para su vida y que se cumpla, que la palabra no regresa vacía, sino que ella va y hace el trabajo para el cual ha sido enviada. Dios le bendiga, no olvide compartir esta enseñanza, recomendarle su canal de YouTube. Si no se ha suscrito, suscríbase y dele a la campanita para que le sea notificado cuando estamos publicando enseñanza que son de bendición para la iglesia de Cristo, porque es la palabra de Dios y ella dice que es como una espada que penetra al corazón y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, y que la palabra es Cristo y que si nosotros estamos en Cristo, estamos en la palabra, y si estamos en la palabra, vamos siendo edificados hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Dios le bendiga y la próxima semana continuamos con la carta
a los Corintios, la segunda que el apóstol Pablo escribe para esta iglesia con enseñanzas sumamente importantes, que son situaciones de la vida cotidiana y que como esto tiene que ser tomado en cuenta dentro del cuerpo de Cristo para que podamos tener este desarrollo cristiano en armonía y plenitud y rodeado de amor. Dios le guarde y hasta la próxima semana.